Bueno, pues podemos. Pues vamos a empezar. Como director del Instituto Cervantes, quiero darles la bienvenida y agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos de España que vuelva a considerar su casa, porque lo es, a este instituto para organizar esta edición de los Premios de Derechos Humanos. Es una edición extraña porque vivimos tiempos extraños, pero me parece que debemos asumir el esfuerzo de hacer cosas. El año pasado este salón estaba lleno, hoy cumplimos las medidas de seguridad. Cuando yo acabe y antes de la palabra, pues Marisa saldrá a limpiar los posibles contagios de los micrófonos. Son situaciones extrañas, pero merece la pena continuar con todas las actividades de la vida y sobre todo con aquellas que tienen un valor simbólico muy importante. Para el Instituto Cervantes es un honor y de verdad una satisfacción colaborar con la Asociación Pro Derechos Humanos. Acabamos de firmar hace unos momentos un convenio en el que yo le decía a su presidente que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Nuestra tarea de diplomacia cultural y de educación se compromete con las palabras porque representan valores, porque representan maneras de entender el mundo. Y cuando trabajamos por el español, para darle prestigio, aparte de nuestras alianzas con la ciencia, con la técnica, con la cultura, consideramos fundamental nuestras alianzas con los derechos humanos. El prestigio de la cultura española tiene que ver con hacer de nuestro idioma un idioma comprometido hasta la raíz con los derechos humanos. Y trabajamos todos los días para que nuestras 87 sedes repartidas por el mundo sean en cada país, en circunstancias fáciles o en circunstancias muy difíciles, sean un punto de referencia de derechos humanos, un lugar al que ir para meditar, para vivir en libertad, en el respeto a la multiculturalidad y en el respeto al ser humano. Tenemos arriba una exposición dedicada a Galdós. Y en uno de los puntos de referencia de la exposición hay un momento en el que Gabriel Araceli, ¿se acuerdan? El primer protagonista de los episodios nacionales, descubre, antes de la batalla de Trafalgar, lo que significa el patriotismo civil. Y de pronto yo creía que el patriotismo era contar historias donde se mataban moros, donde se hacían escabechinas con ejércitos enemigos, y el patriotismo era obedecer a reyes o a ministros. Y de pronto me di cuenta que el patriotismo cívico no tenía que ver con nada de eso. El patriotismo cívico era el compromiso con la gente que se levanta todos los días en una comunidad a cultivar el campo, a pescar, a educar, a abrir los comercios, a convivir en una ilusión de futuro en una comunidad. De pronto, él se dio cuenta, y así lo elaboró Galdós a lo largo de su obra, que el pacto democrático, el pacto social es fundamental, pero
como representación de una convivencia formada por una comunidad de preocupaciones, de sueños, de gente necesitada en convivir para salir adelante. Si un contrato social se olvida de la gente que debe representar, las instituciones se quedan huecas y la democracia es imposible. Al leer a Galdós muchas veces, y este año ha sido el de la conmemoración del centenario de su muerte, uno tiene la impresión de que el fracaso de nuestras ilusiones tiene dos vías. Una vía es aquella en la que se crean situaciones tan graves donde la gente se distancia de sus instituciones, de los espacios que los representan y, siguiendo instintos irracionales, acaba cometiendo cualquier tipo de locura. La otra posibilidad es que las instancias que nos representan se olviden de la gente y acaben convertidas en una burocracia de dominio sin conciencia de lo que están representando. A mí me parece fundamental, cuando decimos que enseñar un idioma es enseñar unos valores, me parece fundamental recordar que la figura del ciudadano es una de las grandes conquistas de la cultura democrática. Nos convertimos en seres de derecho, pero que esa creación como seres de derecho no puede nunca alejarse del reconocimiento de los derechos que le corresponden a cualquier ser humano, más allá de los estados que conforman las ciudadanías. Si un pacto social no tiene sentido, si un contrato social no tiene sentido cuando olvida a la sociedad, a la comunidad, la condición de ciudadanía no tiene sentido cuando traiciona a la raíz humana que convierte a las personas en seres con derecho. Y por eso para nosotros es importantísimo decir que nos sentimos muy españoles en nuestra tarea diplomática, pero que no se caiga en la trampa de que como ciudadanos españoles nuestro futuro está en negarle derechos, en considerar inferiores a los que no tengan legalmente el grado de ciudadanía española. Los derechos humanos son fundamentales y para el Instituto Cervantes, en cualquiera de sus sedes, tiene un altísimo valor simbólico involucrar a nuestra cultura y a nuestro idioma en la defensa de una legalidad basada en el conocimiento de que detrás del concepto de ciudadanía están los seres humanos y que detrás del contrato social está la comunidad social que se articula en las instituciones. Estamos muy agradecidos a la Asociación Pro Derechos Humanos de España de que cuente con nosotros. Presidente, esta es vuestra casa y aparte de seguir celebrando aquí, espero que en condiciones más fáciles los premios que reconocen la labor de personas involucradas en la defensa de los derechos humanos, pues espero que podamos también organizar aquí o en otros territorios donde haga falta actos que tengan que ver con todas las ilusiones que tenemos los que estamos a favor de los derechos humanos. Te dejo con la palabra y muchas gracias.
Buenas tardes y me imagino que también buenos días y buenas noches, porque uno de los lujos de estar aquí en esta casa es que nos estarán viendo en muchos lugares y en muchos países ahora mismo, donde hay distintos horarios. Me gustaría... Es muy difícil hablar después de Luis, ¿no? Porque siempre le deja a uno pensando en todas estas cosas que ha dicho y maneja muy bien las palabras. Y hablábamos, cuando firmábamos este convenio, de que la lengua, las palabras y el derecho tienen mucho que ver. Y hablábamos de que la gente que trabajamos en el derecho y en los derechos humanos, nuestra herramienta fundamental son las palabras. Y que igual que hay palabras y hay normas jurídicas que pueden someter, que pueden ordenar, también hay palabras y normas jurídicas y luchas jurídicas que pueden intentar reparar agravios, curar heridas, que pueden intentar proteger a las personas más débiles o más vulnerables. Y ese es el sentido de ese convenio que acabamos de firmar y que agradecemos enormemente desde nuestra asociación. Somos muy pequeñitos al lado de esta gran institución y por eso nos has hecho sentir como en casa, o mejor aún, como decía un cantante, porque siempre que venimos nos sentimos queridos, nos sentimos acogidos por ti, Luis, y por todo tu equipo, que siempre nos ayuda y nos apoya. Además del agradecimiento a esta casa y a su director, me gustaría también agradecer a los miembros del jurado que tuvieron a bien integrarlo y tomar esas decisiones que no siempre son fáciles, porque todas las candidaturas eran merecedoras, sin duda, de un reconocimiento. Y bueno, tomaron la decisión, como digo, de acompañarnos como jurado. Y sobre todo quiero agradecerle a los premiados el estar aquí y sobre todo el que como institución nosotros les podamos otorgar y les podamos entregar este premio, porque eso también, como organización, como Asociación Pro Derechos Humanos de España, a nosotros nos hace crecer y nos hace profundizar en los valores que inspiran nuestra actuación. Además de ese agradecimiento, me gustaría dar la bienvenida a las personas que nos acompañan, a las autoridades, a todas las personas que nos están siguiendo a través de la cámara, del streaming. Y, por último, una pequeña disculpa. La disculpa es mía porque Olga Rodríguez, nuestra periodista, que ha estado en el jurado por una cuestión familiar, no ha podido acompañarnos. Ella era la conductora de este acto y seguro que lo iba a hacer con mucha más soltura y de manera más dinámica y divertida que yo, pero me ha correspondido pues, esa labor, así que yo voy a ir dando paso a las palabras. Antes de eso, sí me gustaría hacer una reflexión sobre el momento tan extraño en el que vivimos, ¿no? Esto de limpiar los micrófonos, de estar hablando también a través de una cámara. Toda esta situación de la COVID que creo que nos ha superado a todos como ciudadanos, como ciudadanas y como sociedades, me recuerda aquella frase que se le atribuía a Churchill cuando hablaba de los Balcanes, que decía que producían más historia de la que eran capaces de consumir. Y probablemente nos esté pasando algo parecido. Están ocurriendo tantas cosas que nos está costando mucho digerir todos esos cambios y todas esas situaciones que nos parecen tan extrañas. Además de algunas lecciones que yo creo que todos estamos intentando aprender, quizá es necesario consumir de otra manera, cuidar el medio ambiente de otra manera, establecer formas de gobernanza colaborativa de otra manera. Yo creo que ha quedado muy claro, desde luego, que el tejido social es fundamental, que las asociaciones que en los barrios han estado dando ayuda alimentaria y de todo tipo para cubrir derechos básicos a los vecinos, que la sociedad civil organizada es más necesaria que nunca. Y la COVID, que ha acelerado determinados procedimientos, determinados caldos de cultivo, si me permiten la expresión, porque estamos hablando además de un virus, probablemente de la amenaza que estamos viviendo, parecido a lo que pasó hace un siglo. La gente utiliza populismo de una manera, en mi opinión, un tanto eufemística. Yo creo que estamos ante una amenaza fascista que cumple los 14 puntos que Umberto Eco decía en aquella famosa conferencia, que luego se convirtió en un librito muy recomendable. Creo que esa amenaza se basa en alimentar el miedo y se basa en alimentar la ignorancia. Y en estos momentos en los que
todas las personas y la sociedad en esa situación de ansiedad y de incertidumbre necesita de alguna manera chivos expiatorios y necesita buscar salidas y soluciones rápidas, pues yo creo que es importante que se haya reconocido el premio a personas como Iñaki, que frente a ese miedo pues bueno, se ha mantenido a lo largo de su trayectoria con la fortaleza y la valentía para denunciar los abusos, y a personas también como Lucía, porque también la discriminación de todo tipo, eso que se llama la interseccionalidad, está muy latente, o más que latente, muy patente y evidente en nuestros días. Y el tercero de nuestros premiados, que es una institución, sin duda también tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque en toda esta situación una de las cosas que corre peligro y en la que se basa la democracia es en la certeza, en la realidad y en la verdad. Eso que ahora llamamos fake news, esas desinformaciones, esas mentiras interesadas, se tienen que combatir con archivos, con memoria colectiva, con memoria democrática, con memoria histórica. Y los archivos tienen mucho que ver con los derechos humanos, y es esa sección de derechos humanos del Comité Internacional la que ha sido premiada, por la asociación, también reconociendo la necesidad en estos momentos de la veracidad, de la información y de la realidad frente a todas las amenazas que hemos comentado. Yo, sin más, voy a comenzar a conducir, como les comentaba, este acto. Y, en primer lugar, va a entregar el premio en la categoría nacional a Iñaki Rivera, José Antonio Martín Pallín, que nos ha acompañado en el jurado. Yo creo que me voy a retirar, van a limpiar esto y le vamos a dar la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes, noches o días, según el lugar en que se esté retransmitiendo este acto. Me han encargado entregar el premio a Iñaki Rivera. No conocía su trayectoria, te lo confieso, Iñaki, pero estoy muy bien informado, no solamente por la deliberación que tuvimos en el jurado, sino por otras fuentes que me han transmitido lo que tú estás haciendo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derecho. Pero hay algunos que a lo largo de su vida ven truncada su libertad por una serie de circunstancias que no vamos a examinar ahora, pero que los criminólogos las han puesto de relieve, fundamentalmente la marginación u otras circunstancias sociales. Curiosamente, se ha producido una novedad que ya en otros países nos llevaban también ventaja en esto, como en otras muchas cosas, lo que se llamaba la criminalidad de cuello blanco, y vemos que las cámaras de televisión están constantemente a las puertas de las prisiones, cosa que no pasaba en años anteriores. Y de ahí salen personajes de las altas finanzas, exministros, banqueros, algún policía que otro, pocos, pero en definitiva el panorama ha cambiado de una forma sustancial, por lo menos de puertas para afuera. Las prisiones durante muchos años fueron un centro de reclusión, se llamaban presidios en su momento, y su finalidad era apartar a determinados ciudadanos, segregándolos y introduciéndolos en un microcosmos en donde desaparecía prácticamente todos sus derechos y no le quedaba resquicio para desarrollar su personalidad. Afortunadamente, quiero aprovechar este acto, ya que me han dado esta oportunidad,
Una persona que me es muy cercana, Carlos García Valdés, siempre tuvo un interés especial por la regulación de las prisiones. Y disponemos de una ley de 1979 que creo, si no me equivoco, que es la única que ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, la Ley General Penitenciaria. La letra es muy buena. La música ya creo que algunas veces desafina notablemente, pero en general disponemos de un sistema penitenciario que creo que puede ser un modelo, y lo está siendo, para muchos otros países. Pero, por desgracia, en ese mundo suceden cosas que se procuran ocultar por los antiguos muros de las prisiones, ahora menos o más sofisticados técnicamente, y esos muros tienen que tener un respiradero. Y el respiradero son personas como Iñaki Rivera que, introduciéndose en el interior, escuchan, denuncian y se sienten incómodos porque los encargados de las vigilancias de las prisiones pues no reciben de buen grado las críticas, y me consta que estás casi haciéndole la competencia a Dani Mateos en querellas presentadas contra ti. Afortunadamente, la mayoría, por no decir la totalidad, archivadas. Pero esos respiraderos son fundamentales para que no se prodiguen los abusos. Ahora bien, yo también quiero, aquí, dada además mi condición de fiscal y de juez, llamar la atención sobre las carencias que se observan en muchos jueces y juezas de vigilancia penitenciaria, que si cumpliesen estrictamente con el deber que les impone la ley y el reglamento penitenciario, a lo mejor, Iñaki, tus actividades no eran necesarias. Pero desgraciadamente no es así, y se necesitan personas como tú. Me alegro mucho de tener esta oportunidad de darte el premio. Como ves, son dos manos sosteniendo el cosmos, pero en el caso tuyo es más importante porque hay un microcosmos desamparado que gracias a ti tiene oportunidad de denunciar a la sociedad la situación de esas personas que solamente, como dice la ley y como dice la Constitución, han perdido su capacidad de ambulatoria, pero son ciudadanos exactamente igual que todos. Así que, Iñaki, enhorabuena, muchas gracias y será un placer entregarte el premio. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, y buenas tardes más tempranas para todos los queridos compañeros y compañeras que, en especial desde América Latina, de donde yo provengo originariamente, puedan estar también siguiendo en este acto. Quiero agradecer muy especialmente las palabras de alguien como el magistrado Martín Pallín, quien me honra evidentemente en la dedicatoria que ha hecho de cuanto ha tenido a bien mencionarlo. Tengo un papel para decir algo muy brevemente, no se preocupen, porque no quiero olvidarme de hacer algunas menciones específicamente y que los nervios, digamos así, de este momento traicionen un poco mi capacidad de memoria. Es un honor, evidentemente, recibir este premio.
recibirlo en manos de quien lo he recibido, José Antonio Martín Pallín, de estar aquí en el Instituto Cervantes, de estar en el marco de la Asociación para la Prevención de la Tortura, a la Asociación Pro Derechos Humanos, a quienes tanto le agradezco, digamos, por todo el trato, invitación y consideración para conmigo, y volver a encontrarme con queridos compañeros como Jorge del Cura, a quien nos une unos años muy largos de lucha contra la violencia institucional. Y por supuesto agradecer también a los miembros del jurado por la confianza que puedan haber tenido en la votación en mi persona. Quiero decir brevemente que yo salí de la Argentina hace 40 años atrás, en plena dictadura militar, y vine a vivir a España. Me afinqué en Cataluña, en la ciudad de Barcelona, a donde en su universidad, en la Universidad de Barcelona, tuve la inmensa fortuna, y hoy quiero recordarlo aquí muy expresamente, de conocer al profesor Roberto Bergali, quien también llegaba por entonces de la Argentina, rescatado del secuestro de las cárceles argentinas de la dictadura, donde pasó larguísimo tiempo y en situaciones verdaderamente penosas. Roberto Bergali fue mi maestro, fue mi amigo, fue mi referente ético a lo largo de toda mi vida, hasta que recientemente, el pasado 4 de mayo, Roberto nos dejó. Este premio está absolutamente impregnado de su recuerdo, y yo sencillamente no sería quien soy sin él. Como dije en el momento de su marcha, él en gran medida me constituyó a mí como ser humano y me acompañó durante toda la vida, formándome de una manera verdaderamente inolvidable. En la Universidad de Barcelona terminé mis estudios de Derecho hace bastantes años, y posteriormente mi doctorado en Derecho con una tesis ante un tribunal en el que tuve el honor precisamente de que estuviera presidido por el malogrado, asesinado Francisco Tomás y Valiente, con quien tuve una larguísima relación, y también integrado por Carlos García Valdés en aquel tribunal que juzgó la tesis doctoral que presentara. Esa tesis doctoral la titulé hace 30 años atrás con el título de La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos, y llevaba por subtítulo La cárcel, los movimientos sociales y una cultura de la resistencia. Ya entonces me dediqué así a la tarea de la defensa de los derechos de las personas presas. Lo hice como estudiante, lo hice como profesor, lo hice como abogado durante algo más de 10 años, creando en el Colegio de Abogados de Barcelona el primer turno de oficio penitenciario, cuando aquello del derecho penitenciario, efectivamente reconocido en los artículos 76 y siguientes de esa ley penitenciaria que lleva el número 1 de la democracia española, era en realidad poco más que una quimera. Lo hice también como militante de organizaciones de derechos humanos, en especial con Jorge y tantos otros compañeros y compañeras con quienes trabajamos durante décadas en la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, y también desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos que fundamos hace ahora casi 20 años. En efecto, el ejercicio profesional del derecho penitenciario, intentando que los presos y presas no quedaran abandonados sistemáticamente tras la firmeza de una sentencia condenatoria, era algo prácticamente inexistente por entonces, y con algunos compañeros y compañeras intentamos modestamente potenciar la cultura, digamos, jurídica de que no cesara la defensa en el momento de la firmeza de una sentencia condenatoria. Por nuestra tarea en la documentación de la tortura, junto con todo el equipo de trabajo del Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional,
el denominado Sirecovi, que coordina el compañero y también profesor Alejandro Forero, y que integran las compañeras Cristina, Raquel, Sheila, Karma, Katy, Mónica y José, que son ellos y ellas los auténticos trabajadores en el monitoreo carcelario cotidiano. Por esa tarea fui, pero en realidad sé muy bien que no es exclusivamente contra mí, denunciados efectivamente por algunas cúpulas sindicales y asociaciones de funcionarios de prisiones hasta en 4 ocasiones, que creo que hacen un muy flaco favor, sinceramente, al durísimo servicio que como funcionarios se prestan en las cárceles. Y en lo que interpreto como un acto de solidaridad, en realidad, hacia todos nosotros, y también de firmeza frente a semejante intento de criminalización, 2 mujeres, 2 madres incansables, como son Conchi y Gracia, desde la Asociación de Familiares de Presos y Presas de Cataluña, presentaron, sin que yo lo supiera, por sorpresa, junto a 60 organizaciones sociales de diversos países que van desde las Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y grandes y pequeñas y modestas organizaciones de defensa de los derechos humanos, presentaron esta candidatura al premio. Por lo tanto, este premio es para todas ellas, es de todas, verdaderamente, y constituye claramente un frente común ante el intento de criminalización de quienes quieren impedir que realicemos esta tarea. Es decir, nos hemos tomado muy en serio aquello de que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y esto es un verdadero acto de empoderamiento colectivo para poder seguir adelante en la tarea que nos convoca. Quiero, por último, para terminar, agradecer a quienes en momentos muy duros, para nosotros y para mí en particular, en estos últimos 2 o 3 años, me acompañaron siempre. A mi familia, en primer lugar, y también a las más de 40.600 personas de tantos lugares del mundo, de América Latina y de Europa y de algún otro continente que nos han votado en estas 2 semanas. Gracias verdaderamente a todos y a todas. Nos habéis acompañado y nos habéis fortalecido muchísimo en estos últimos días. Y como nos enseñaron otros grandes maestros que también tuvimos hace años, porque la verdad es que tuvimos la suerte de tener grandísimos maestros, como Raúl Zaffaroni en la Argentina o Luigi Ferraioli en Italia, con quien también yo estudié parte de mi doctorado, los derechos se ganan en luchas colectivas. No habría derechos sociales sin las luchas del movimiento obrero. No habría derechos para las mujeres sin las luchas de las sufragistas primero y de los movimientos feministas posteriormente, y así podríamos seguir haciendo mención. Los derechos no nacen en una mesa de trabajo ni son una concesión de la clase política, no. Los derechos se ganan con luchas de carácter colectivo o los derechos se pierden cuando esa lucha decae. No tenemos ninguna duda de que en el campo de la privación de libertad es imprescindible seguir luchando por la revaluación de los derechos fundamentales. En eso estamos hace mucho tiempo y en ello esperamos seguir con este respaldo que supone para todos y todas nosotras este premio. Muchísimas gracias. Pues subo aquí solo unos segundos para anunciar que Jorge del Cura, que fue
ha sido miembro del jurado y fue también premio de APDH el pasado año. Va a ser la persona encargada de entregar el premio en la categoría internacional a la sección de Derechos Humanos de la Asociación Internacional o del Consejo Internacional de Archivos, que va a reconocer Antonio González Quintana. No obstante, hay un vídeo de 1 minutillo de duración del presidente de esta institución que nos envía, creo que desde Montreal, si no es así me corregís, desde Canberra, perdón. Y yo creo que lo emitimos primero y después Jorge puede intervenir, si os parece. Buenas tardes, desde Canberra, Australia. Soy David Fricker, el presidente del Consejo Internacional de Archivos, y estoy agradecido por la oportunidad de enviar este breve mensaje para este evento especial. Me gustaría agradecer a la Asociación Pro Derechos Humanos de España por el trabajo que realiza en la promoción y protección de los derechos humanos. Y quiero decir que es un honor para el ICA recibir este premio. Este premio es un reconocimiento a la dedicación de la sección de Archivos de Derechos Humanos del ICA. Y quiero agradecer a su presidente, Antonio González Quintana, y a los miembros de la sección por su destacada labor en la promoción del papel de los archivos y archiveros en este campo de tanta importancia para toda la humanidad. Y para todos nosotros en la comunidad ICEA, este prestigioso premio nos motivará a todos a continuar con este trabajo importante. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo el lugar donde esté presenciando esta transmisión. Muchas gracias a la APDH España por permitirme estar aquí en la entrega de premios de este año. Y como ya bien decías, José Ramón, antes, uno de los problemas que tenemos siempre la sociedad civil, los colectivos de derechos humanos, es para defenderlos, para hacerlos públicos, precisamente es la documentación de esas vulneraciones de derechos. Es muy difícil documentarlos, es muy difícil poder tener acceso a esa documentación para poder denunciarlos, para poder perseguirlos, para poder repararlos fundamentalmente y para conseguir que las personas que han sufrido esas vulneraciones vean reconocidos esos hechos. Esto es parte de la tarea a la que se dedica la comisión, el Consejo de Archivos Internacional de Archivos y dentro de ello la Subcomisión de Derechos Humanos. El Comité Internacional de Archivos nació en el año 48 por iniciativa de la UNESCO y precisamente con el objetivo de poder recopilar, guardar, archivar, poner a disposición de los ciudadanos todas esas documentos, informaciones sobre defensa de derechos humanos, vulneraciones de derechos humanos, para que podamos en su momento poder hacer uso de ellos y perseguirlos, denunciarlos y intentar evitar que no se reproduzcan. Esta es una labor fundamental para guardar la memoria colectiva, la memoria democrática, la memoria histórica, y una de esta subcomisión, evidentemente, es una de las que lo ha hecho de forma constante. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los archivos para la seguridad del Estado y de desaparecidos en los regímenes represivos de Latinoamérica, que está liderado por Antonio González Quintana, y que ha tenido gran importancia a la hora de poder perseguir en Argentina, en Chile y en otros países esas vulneraciones y esas
aberraciones contra la dignidad humana. La verdad que no tengo más que decir, animar al Consejo a seguir avanzando, seguir progresando en esta labor que es fundamental de poder documentar, tener archivo, sobre todo facilitar a los ciudadanos el acceso a esa documentación para precisamente acabar con esas fake news de las que antes hablabas, para acabar con ese fascismo, no populismo, fascismo que nos está cada día está más presente en la vida, y creo que todo mi apoyo, creo que es un premio totalmente merecido, y Antonio González Quintana, pues te voy a hacer con mucho orgullo y honor entrega del premio perfectamente merecido. Buenas tardes, buenas noches. Lo primero que tengo que decir es gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, gracias al jurado que ha considerado que la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos era merecedora de este premio. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentos. Los archivos y los archiveros no somos precisamente un colectivo muy bien conocido por la sociedad, ni tenemos una presencia mediática importante, ni estamos cotidianamente en los debates públicos. Nuestra labor es una labor muy discreta, en mi opinión, excesivamente discreta. Ese es uno de los defectos de los que adolecemos, que trabajamos quizá mucho, pero no se conoce la dimensión de nuestro trabajo, y enfrentamos también penurias y precariedades en todo el mundo, no solamente en el tercer mundo, también en el conjunto de países del llamado primer mundo, donde nos faltan profesionales, nos faltan medios, nos falta presupuesto para atender lo que realmente sería necesario en cuanto a gestión documental en las administraciones públicas para garantizar la transparencia de las mismas, para garantizar el escrutinio de sus actuaciones y para garantizar el acceso de todas las personas al conocimiento de la verdad, al conocimiento de las actuaciones, y para que tengan posibilidad de, con documentos en la mano, ejercer los derechos que les reconoce la normativa legal. Nosotros intentamos, de una manera fervorosa, romper con el estigma de que los archivos y los archiveros somos un colectivo dedicado a la investigación histórica de siglos pretéritos, en una labor que me parece muy importante y muy interesante, que yo no desdeño en absoluto, pero que no refleja realmente la dimensión social del trabajo de los archivos y de los archiveros. Nuestro trabajo tiene muchísimo más que ver con los derechos ciudadanos, con la transparencia, con la rendición de cuentas, que con la investigación de la Edad Media, por ejemplo. En esa labor no siempre tenemos éxito, quizá porque no tenemos la oportunidad de dar a conocer toda esta realidad de los archivos a las personas que normalmente solo se acuerdan de nosotros, como en las tormentas de Santa Bárbara, cuando necesitan un documento y no lo localizan y no lo pueden consultar o tienen barreras de acceso que les impiden acceder al mismo. Entonces es cuando realmente salen a la palestra los archivos como una necesidad. Pero la trayectoria de los archivos públicos desde que nacen, y para nosotros el nacimiento de los archivos públicos se enmarca en la Revolución Francesa, en el momento en que se aprueba la Ley de los Archivos Nacionales, 1794, la Ley de 7 de Mesidor, pero también con la creación del Registro Civil. El Registro Civil napoleónico sería, en nuestra modesta interpretación, el padre de los archivos públicos. Explicaba anteriormente el director del Instituto Cervantes la importancia del concepto de ciudadano y de ciudadanía.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 realmente abre esa puerta a los derechos que supone la inclusión en el registro civil de la personalidad jurídica de las personas, sin mediación de ninguna institución eclesiástica o de otro tipo, sino que por el simple hecho de ser ciudadanos, de ser miembros de la colectividad, todos tienen el derecho a que se les reconozcan los restantes derechos. Esa puerta de ciudadanía, que es el registro civil, significa para nosotros el comienzo de una continua relación entre derechos humanos y archivos. Habría un paralelismo histórico y la fecha de 1948 nos parece muy significativa porque es el año de la fundación del Consejo Internacional de Archivos y es también el año de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es verdad que hasta los años en que se producen los pactos internacionales que realmente sitúan en el derecho internacional el ejercicio de estos derechos humanos incluidos en la Declaración, pues hay unos años de cierto bajón en el ejercicio de esos derechos invocados por la Declaración. También en el mundo de los archivos se pasa por esa situación. Pero a partir de los años 70, realmente la explosión es directa. Y si hay una relación incuestionable entre derechos humanos y archivos en general, esa relación se hace muchísimo más evidente y sí que alcanza hasta la ciudadanía y los medios de comunicación con los procesos de transición política, sobre todo a raíz de la caída del Muro de Berlín y a raíz de la toma de los archivos de la Stasi en el año 1990 por los ciudadanos alemanes. Creemos que ese es un punto de inflexión importante en la trayectoria de los archivos como herramientas para la defensa de los derechos humanos. Se trataba de preservar los vestigios, las evidencias de la violación de derechos humanos y hacerlos disponibles, ponerlos a disposición de las víctimas de las violaciones de derechos humanos, que se pudiera conocer la realidad de lo que había sucedido. Y es en 1993, un poquito después de la toma de los archivos de la Stasi, cuando podemos certificar que el Consejo Internacional de Archivos abre su programa de derechos humanos, creando esa comisión que acaba de ser citada por José del Cura sobre los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos. Un proyecto auspiciado por UNESCO, pero desarrollado por un colectivo de archiveros del Consejo Internacional de Archivos que tuve la oportunidad de coordinar y dirigir. Ese informe se publicaría en el año 1997, se había finalizado en el año 1995. Y a partir de ahí habría todo un conjunto de actuaciones que se ha prolongado durante más de 25 años. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordar a una persona que fue clave en el desarrollo de ese programa de derechos humanos y de esa primera comisión internacional para la propuesta de una serie de recomendaciones sobre la administración y gestión de los archivos de los desaparecidos regímenes represivos de sus servicios de seguridad, que fue Margarita Vázquez de Parga. Margarita Vázquez de Parga fue directora de los archivos estatales entre el año 1985 y el año 1996. Margarita Vázquez de Parga falleció el pasado mes de marzo en la primera oleada del COVID, víctima de la enfermedad, y para mí es un orgullo y un placer poder recordar su figura porque realmente ha sido una persona clave en el desarrollo de este programa de derechos humanos. Porque no se me olvide, y aprovechando el momento de las citas, tengo que hacer mención a 3 mujeres excepcionales que han sido las presidentas del Grupo de Trabajo de Archivos y Derechos Humanos, así se llamaba inicialmente, es lo que es hoy la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, que son Trudy Peterson, Perrin Caraballo, la primera presidenta del grupo, y Julia Barrera. Trudy Peterson ha sido una persona fundamental, es la autora del libro sobre los archivos de los tribunales internacionales, recomendaciones para el tratamiento del legado de los archivos del Tribunal para la Yugoslavia o del Tribunal de Ruanda o de Sierra Leona o de tantos otros tribunales internacionales que también nos parece que es importantísimo preservar, porque han construido otro tipo de documentos con los testimonios de las víctimas, las declaraciones, las intervenciones en los plenos del tribunal o en las sesiones de los tribunales. Y también ella misma ha hecho otro importantísimo manual sobre
los archivos de las comisiones de la verdad. A partir de un punto, que es el del año 1998, empezamos a tomar contacto con otra realidad, que es lo que está haciendo la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo hoy de Derechos Humanos de Naciones Unidas y algunos de los relatores especiales, sobre todo Louis Joannet, que introduce en su conjunto de principios para combatir la impunidad, publicado en su versión definitiva en octubre de 1997, importantísima referencia sobre la necesidad de preservar los archivos, hacerlos accesibles, ponerlos a disposición del derecho a saber, el derecho a saber qué ha pasado con mi familiar, qué ha pasado con mi país, en un conocimiento más amplio, de una verdad más amplia, objetiva. El derecho a la verdad se llamaría después y se desarrollaría después con otros relatores de Naciones Unidas. A partir del informe que hicimos en el Consejo Internacional de Archivos, vimos que había enormes coincidencias entre lo que planteábamos nosotros y lo que estaba planteando Louis Joannet, pero habíamos trabajado de manera totalmente distanciada unos de otros. En el año 2000, Perrine Canavallo, presidenta entonces del grupo, y Louis Joannet escriben para Le Monde y para El País el artículo para nosotros importantísimo, un hito, Archivos contra el olvido. Y la relación a partir de entonces con Louis Joannet ha sido muy, muy importante. Lamentablemente le perdimos hace poco y a él le dedicamos el libro que vamos a publicar en el mes de marzo, que es Archivos y Derechos Humanos, Archives and Human Rights, editado por Routledge en marzo del año próximo. Ya está preparado el texto y está dedicado a la memoria de Joannet. Luego hemos podido trabajar de cerca con Pablo de Grave y reconocemos enormemente el valor que tiene su informe del año 2015 y su anexo sobre los archivos, porque eso nos da un empujón extraordinario a la tarea que venimos realizando. Y el último informe de su continuador, de Fabián Salvioli, reconociendo la necesidad de hacer accesibles los archivos para los procesos de memorialización, también refuerza todo eso. Creemos, por tanto, que los archiveros nos hemos acercado al mundo del derecho internacional. El mundo del derecho internacional de los derechos humanos también se ha ido acercando a los archivos. Vamos provocando una sinergia que nos parece que no se puede perder, que no se debe perder, que es muy importante. Y en la agenda de los archivos entramos en el año 1993 tímidamente, pero esa presencia se ha ido agrandando de forma muy importante. En el Congreso Internacional de Archivos del año 12, la conferencia inaugural se le encarga al juez Baltasar Garzón sobre el papel de los archivos y su relación con la justicia. También ya no hay reunión del Consejo Internacional de Archivos donde no esté presente en la agenda el tema de los derechos humanos y el papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos. Sin más, yo terminaría diciendo que este premio a la sección de Archivos y Derechos Humanos entendemos que es un premio a todos los archiveros comprometidos con la causa de los derechos humanos, estén o no en la sección, porque nuestra sección abarca a 65 instituciones y personas particulares que son miembros del Consejo Internacional de Archivos y que se han adherido a los trabajos sectoriales que realizamos. Pero son muchísimos más los archiveros que en todo el mundo, también en España, en asociaciones profesionales, están comprometidos con la causa de la transparencia, del respeto a los derechos humanos, de la rendición de cuentas y del uso de los archivos para el ejercicio de los derechos que todos los ciudadanos tienen. Repito nuestro agradecimiento profundo y nuestra satisfacción de poder encontrar una plataforma en la que expresar un poco lo que es el objetivo nuestro en cuanto a la difusión de la idea de que los archivos son esenciales para el ejercicio de los derechos humanos y para su defensa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por todo lo que nos has enseñado y lo importante que es, hablábamos, la memoria colectiva para la construcción de políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición, y la memoria individual, porque la verdad es que es todo un alarde de fechas y nombres el que has ido desgranando. Me imagino que los archiveros trabajáis y desarrolláis esas habilidades y competencias, ¿no?, como se dice ahora. Y como digo, ha sido un gusto escucharte. El último premio, que es de la categoría de comunicación, hasta ahora la veníamos llamando periodismo. Hemos hecho un ayornamiento, yo creo, necesario. Y la ganadora ha sido Lucía Embobio o Embobío, porque yo leo con tilde o sin tilde tu apellido, Lucía. Yo te sigo en El País y en otros medios en los que trabajas. Y estaba previsto que yo te entregara este premio porque estoy sustituyendo a Olga, pero aparte de que es más alto, más guapo y más rubio que yo, sobre todo, es el director de esta casa y es un gran periodista, como tú, es poeta, es intelectual, es escritor, y yo creo que es mucho más apropiado y que tú te mereces que te lo entregue Luis, que ha tenido la amabilidad de hacerlo. Así que os cedo primero a Luis y después a ti el escenario. Bueno, gracias, José Ramón, por darme la oportunidad de entregarle este premio a Lucía. Ha empezado diciendo que es más alto, más rubio, más guapo que yo, y al decir que es más alto, y ha dicho que no es verdad, no soy más alto, o sea que todo lo demás tampoco es verdad. Pero sí es verdad que es un orgullo poder entregar este premio a Lucía, y es muy importante que a la hora de pensar en los derechos humanos, frente a tantas realidades como las que han ido saliendo a lo largo de nuestra reunión, se tenga muy en cuenta el papel de la comunicación, el papel del periodismo. Luchar por los derechos es luchar por la verdad de la persona y es comprometerse con la mentira, con la falsificación. La explotación siempre suele encubrirse con mentiras. Y la situación del periodismo actual es muy preocupante porque hay una degradación de valores periodísticos que va acompañada del malestar de la democracia y que tiene que ver con la degradación de la democracia. Y claro, los derechos humanos son una de las víctimas fundamentales. Las mentiras corren y el problema de las mentiras no es que nos engañan sobre una cosa, sino que van contagiando la idea de que todo es mentira, de que nada es verdad, de que todo da igual, de que cada cual dice lo que le interesa y al final nos condenan a vivir en una realidad de dudas donde parece que no hay cosas que defender, sino interpretaciones interesadas a las que no hay que darle crédito. Y en ese sentido, el problema de las mentiras es que suelen convertir la realidad en un espectáculo dudoso con el que no conviene comprometerse ni con el que conviene defender. Por eso, ni con el que conviene ejercer una defensa de valores en nombre de la verdad. Decía Albert Camus que él, como periodista, no podía comprometerse a estar en posesión de la verdad, pero podía comprometerse a no mentir. Nosotros no defendemos la verdad con mayúsculas del que cree en el dogma de lo establecido, comprometemos la voluntad cívica de los que no quieren mentir. Y en ese sentido, pues me parece que el periodismo directo, el periodismo que intenta abrir los ojos sobre la realidad, es decisivo.
Por eso me parece importantísimo y para mí es un honor que se reconozca a personas como Lucía, que en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, a través de documentales, a través de las redes sociales, nos está enseñando a mirar aquellas zonas que suelen pasar desapercibidas, aquellas zonas que tienen que ver con los problemas de los migrantes, los problemas provocados por el racismo, los problemas que sufren las mujeres. De manera, Lucía, que me parece un gran acierto del jurado haber reconocido tu trabajo y para mí es un honor tenerte en el Instituto Cervantes y poder concederte este premio. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Muchas gracias también a esta mujer que nos está dejando esto perfecto para que podamos hablar sin riesgo. Iba a decir que soy lo contrario a un archivero o una archivera, porque no tengo memoria, por eso me he traído la chuletilla, pero también soy lo contrario a un alto y rubio, ¿no? Como habéis dicho antes. Así que, bueno. Quería decir que yo suelo ir con PowerPoint, pero obviamente aquí no tenía ningún sentido, así que iré leyendo de aquí. Quería dar las gracias a la Asociación Pro Derechos Humanos de España, por supuesto, por el premio, también a las personas que me han propuesto, gracias al jurado, gracias al resto de personas nominadas y galardonadas. Una alegría y un orgullo compartir con vosotros y con vosotras y con también Juan Tomás Ávila Laurel, que es ecuatoguineano, como yo, que yo soy las dos cosas. Ya no digo que soy mitad-mitad, soy las dos cosas. Gracias a toda mi familia, que es bien grande y está repartida por lo ancho y largo del planeta. Gracias a la gente que me ha votado desde todas mis tierras y desde las tierras donde tengo a gente que quiero y que parece que me quiere y que valora mi trabajo. Aquí en lugares como en Guinea Ecuatorial, Mozambique, Senegal, Colombia, Brasil, el pueblo de mi madre de 300 habitantes en Segovia, que se ha volcado. Yo creo que todo el mundo ha votado ahí. Y mi ciudad, Alcorcón, que tenía que nombrarla. Tú, si lees Barrionalismo, sabes que soy muy pesadita con mi Alcorcón. Gracias a los y las periodistas como Moja Jereu o Elena Maleno, que me han inspirado, a los amigos que se han movilizado con una campaña de apoyo. Aquí está uno de ellos, Jason, pero también Moja, que repite en este caso, y también a las amistades que me decís sigue cuando yo digo, ¿pero esto sirve para algo? Y nada, y me dice, nada, tira. Y continúo. Gracias a todas las personas que estuvisteis antes que yo y de quienes he aprendido un montón. Yo creo que como afrodescendiente es importantísimo porque además es la oralidad, ¿no? La transmisión oral, eso está como inoculado prácticamente, ¿no? Acordarnos de quienes han estado antes, recordarles siempre y ser muy conscientes de que si hoy estamos aquí es porque hubo gente que hizo un trabajazo antes que nosotras y que nosotros y que precisamente por eso no partimos del mismo sitio, sino que estamos unos peldañitos más arriba. En ese sentido, quería hablar de esas personas, no voy a decir mayores, pero que sí que tienen algo más de edad que nosotras y que nosotros y que nos apoyan además un montón en los eventos que se organizan hoy, ¿no? Remei Sipi, Anastasia Nzang, Asa Ismail, Ángela Nzambi, Añesa Botón, Donato Ndongo, Justo Bolequia, Eugenio Encogo y un larguísimo etcétera. Gracias también a las personas que organizáis estos eventos, porque antes no se hablaba nunca de raza, de racismo, parecía que era un problema que no existía y que no existíamos ni siquiera nosotras y nosotros las personas que no somos blancas y sin embargo ahí estamos, ahí nos juntamos y gracias por el fantástico trabajo que hacéis con mucho esfuerzo y con mucho mimo y también a todas las organizaciones que lucháis. Sois un montón, es imposible nombraros, pero bueno, que eso, que os admiro. Gracias a todas las personas a las que he entrevistado, porque al final yo soy periodista y aquí quien tiene peso son las personas que hablan, ¿no? Que están dispuestas a contarnos a las y los periodistas y a denunciar lo que sucede en su contexto más cercano a pesar de las consecuencias que esto puede tener en su vida. Porque consideran que eso puede servir para mejorar otras vidas
y precisamente por eso cuentan. Creo que me inicié en todo esto, ¿no?, de los derechos humanos con un documental que grabé en la Cañada Real, Galiana, La ciudad invisible se llamaba. Grababa los fines de semana porque un día fui con Madrid Directo, con Telemadrid, y pensé que eso no se podía contar en 3 minutos, ¿no? Quizá uno de los grandes enemigos del periodismo, aparte de lo que hablábamos ahora, no es el tiempo y la precarización que está provocando que tengamos que contar lo mismo más rápido que nadie y con menos medios. Entonces, eso al final, por supuesto, tiene consecuencias. Pero además de la gente que está en la Cañada Real, que sigue en la Cañada Real Galiana después de cuando yo hice ese documental en 2005, fijaos si ha pasado tiempo. Pienso también en Somos Parte del Mundo, en Trifonia, Rusli o Crisadá, en Virialat, en Leticia, en el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial, en especial Alfredo Kembe, que fue a quien pude entrevistar, o en toda la gente que desde el ámbito de la cultura escribe, filma o se sube a un escenario para transformar y mejorar su sociedad en Guinea Ecuatorial. Bocamanya, Locos por Cultura, ACIGE, la cantidad de escritoras que con sus obras tienen un posicionamiento combativo y transformador, feminista y o a favor de los derechos del colectivo LGTBI, Trifonia, Juliana, Russo, Boturo, Rubén Monsuí, Cristian, toda la gente del EPC y un largo etcétera. O desde aquí también Pocho, Marcelo, Gorsi, Just, y también a quienes lo hacéis desde el deporte y la apuesta por la juventud como SESE. Pero también pienso en las personas que sufren y luchan en cualquier otro entorno de injusticia, ya que no hace falta irse tan lejos, ¿no?, que muchas veces pensamos que todo lo malo sucede a muchos kilómetros para observar situaciones de inhumanidad. Y si no, que se lo digan a las personas que trabajan en los campos, en aquello a lo que llaman la huerta de Europa, y a quienes se refirió el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston. Un saludo y mil gracias a toda la gente de Regularización Ya, a Seidu de Asnuci en Lepe, a Nora y Celestina en Atochares, a las que conocí, y a todas y todos los componentes de Alcemos la Voz en Almería, especialmente a Nélida, Helen y Juan, que me ayudaron a moverme por la provincia y nos presentaron a un montón de gente bonita que hace muchas cosas bonitas a pesar de las dificultades. Yo solo pongo el móvil para grabar porque grabo con el móvil en muchas ocasiones o tecleo en el ordenador y me queda muchísima gente a la que entrevistar, por eso no les he nombrado, pero vendrán. Aunque ahora debo decir que tengo que reducir un poco el trabajo porque es que me han diagnosticado artritis, así, en mi juventud. Pero bueno, precisamente por eso, por la hiperactividad que tengo, lo mucho que me gusta hacer trabajaciones, con perdón del Cervantes, porque esa palabra es mía, trabajaciones. Me gusta mucho aprovechar mi tiempo libre para poder hacer todo este tipo de cosas, así que bueno, pues me tendrán que responder mis manos, a quien también tengo que agradecerles que estén ahí aguantando. Gracias a todos los medios que me habéis permitido expresarme y vehicular las historias importantes que me han narrado. Afroféminas, a Pícara Magazine, a Negros Magazine, Global Voices, Contexto, Mundo Negro o mi columnita Barrionalismos en el país, donde hablo de las periferias y de las personas a las que, por desgracia, se periferiza. Esa es una vía, supongo, por la cual me ha caído el premio. Creo que la otra es por denunciar la forma en la que se habla de las personas africanas y afrodescendientes en los medios de comunicación, o más bien la forma en la que no se habla, ¿no? Ahora mismo la situación es bastante complicada porque a todo lo anterior, a términos como oleadas o avalanchas, pues se ha sumado el virus nacionalismo, ¿no? Cómo se está estigmatizando, por ejemplo, al colectivo de los jornaleros, trabajadores esenciales que nos han abastecido mientras estábamos en pandemia y a quienes parece que nos hemos olvidado de aplaudir, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Y bueno, en cuanto a los medios de comunicación, que decir a mis compañeros y a mis compañeras que cuando hablemos de personas, porque son personas, no nos olvidemos de eso, de que lo son. Un abrazo enorme a los hermanos y hermanas que estáis en Canarias y muchísima fuerza y gracias a todos ustedes. Ya me empieza a dar cierto apuro que en un minuto
le hago trabajar a nuestra compañera para limpiar y solo es menos de un minuto. Es para darle las gracias a Lucía. Yo creo que no tienes un problema de memoria, ni siquiera un archivero sería capaz de tener tanto agradecimiento y tantas personas en la cabeza. Ha sido un placer escucharte como siempre. Y para cerrar, le vamos a dar la palabra a Julia Castaño, que además de la tesorera de APDH y sobre todo, pues es una de las personas que encarna el alma y la fuerza y que nos empuja y que siempre nos da ilusión y energía para trabajar. Así que es un placer tenerte cerrando este acto y muchas gracias por participar. Si esperas un segundito que limpien. Bien, yo no tengo la memoria prodigiosa que tiene Lucía, así es que me permitís que voy a leer. Por parte de la APDH, agradecimientos sinceros a las autoridades, gracias Luis, a los asociados y demás asistentes, en persona y por la web. También al Cervantes y su personal técnico, con quien me complace compartir la preparación de este acto y solo puedo agradecerlo sinceramente, y por la firma del convenio y el apoyo. Enhorabuena a los premiados y a los no premiados, como las residencias o Carlos Jiménez Villarejo, que son un referente por su defensa de los derechos a la salud de todos nosotros y por su lucha contra la corrupción. La agenda de la APDH en España se ha acentuado por el COVID. La desigualdad y la exclusión social de los más desfavorecidos, los sin techos, los desahuciados, los que apenas reciben el ingreso mínimo vital, los migrantes recluidos en centros de internamiento abarrotados y los presos, los menores infractores y enfermos mentales privados de libertad. Los enfermos insuficientemente atendidos en residencias de mayores, 6.500 muertos por el COVID conocidos, y hospitales públicos, mientras las clínicas privadas siguen prestando atención no prioritaria. El drama de los que han fallecido por no haber plazas ni respiradores suficientes en las UCIs, el desmantelamiento deliberado de la sanidad pública mata. Eso nos lleva a la corrupción. A nadie podemos reprochar los muertos por el coronavirus, pero sí podemos reprochar a los corruptos la falta de recursos de la sanidad pública por la sistemática desviación de fondos a algunos partidos y a los bolsillos de algunos gobernantes. También la corrupción mata. Todo esto sin olvidar las violaciones de los derechos humanos que comprometen especialmente a España. Este año hemos seguido registrando un volumen inaceptable de casos de violencia de género, mientras algunos partidos con nutrida representación parlamentaria siguen negando o menospreciando esa realidad. Seguimos a la espera de una nueva ley de memoria histórica que reconozca de una vez los derechos a la verdad, a la reparación de las víctimas de la dictadura franquista y, sobre todo, su derecho a la justicia
porque siguen teniendo escandalosamente cerradas las puertas de los tribunales españoles y deben ir a buscarla al otro lado del mar. Y nuestros compatriotas saharauis, tan españoles como cualquiera de nosotros, a los que abandonamos en 1975 y que siguen clamando literalmente en el desierto por un referéndum que la ONU estableció hace más de 20 años y que Marruecos sigue sin permitir, ante la pasividad de España, que se ha desatendido de sus responsabilidades como administradora del último territorio de África pendiente de descolonizar. Y termino cerrando este acto, repitiendo lo que ha dicho nuestro presidente. Muchas gracias y, sobre todo, gracias a vosotros, Luis, al Cervantes, una cita para dentro de un año y que ojalá el COVID nos permita llenar este salón. Un abrazo a todos.